Buenas tardes a todos y a todas, muy bienvenidos al webinar del día de hoy para que puedan conocer todo lo que tienen que saber respecto a la reforma tributaria y cómo les va a afectar en sus inversiones en bolsa. El día de hoy contaremos con la participación de Marcela Garay del estudio Alcoino Abogados y que son expertos en estas materias y sin duda que nos darán una exposición de muy buen nivel, muy similar a la que nos dieron hace algunos meses atrás y también poder responder las preguntas que ustedes consideren necesarias. Estamos muy contentos con la gran participación el día de hoy. Tenemos a más de 1000 inscritos a través de nuestra página web y entendemos que este es un tema muy importante para todo quien invierte y que tiene que hacer sus cálculos, y en ese sentido nosotros cumplimos con nuestro rol de llevar esto hacia sus hogares para de esta forma que se puedan introducir mejor en este tema. Seguimos con esto, profundizando en nuestro webinar, manteniéndonos periódicamente, llevándoles cierta información de calidad. Hemos estado, como ustedes han visto, en sesiones anteriores, presentando nuestros fondos, o sea, bien, los fondos que distribuimos, tanto de moneda, de BTG, y también próximamente tendremos nuevas novedades respecto del fondo también de Money Market y algunos adelantos que tendrán para poder invertir su liquidez. Entonces, no les quiero quitar más minutos, los dejo con Marcela Garay y todo lo que necesitan saber sobre el impacto de la reforma tributaria en las inversiones en bolsa. Muchas gracias por su participación. Adelante, Marcela. Hola, muy buenas tardes a todos. Esperamos que este webinar, como comentaba Arturo, sea de mucha utilidad para ustedes de cara a los cambios normativos importantes en materia de mayor valor de acciones. Como indicaba Arturo, la idea de este webinar es poder hablar de las modificaciones al artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, aprobadas por la ley 21.420 que se publicó en febrero de este año y que entra en vigencia a partir del 1 de septiembre. Los temas que trataremos será, en primer lugar, una descripción del régimen tributario general que afecta al mayor valor y a las rentas de los contribuyentes chilenos, para luego precisar en qué consiste el actual beneficio del artículo 107 de la Ley de la Renta referido al mayor valor, la enajenación de ciertos instrumentos financieros. Posteriormente nos referiremos a la modificación de la Ley 21.420, los aspectos, digamos, que se modifican y cómo los van a afectar a ustedes en sus inversiones, para finalmente abordar lo que dice respecto a este mismo tema el proyecto de reforma tributaria presentado hace poco tiempo por el gobierno. En primer lugar, y de manera bastante general, hemos querido en esta presentación hacer una breve descripción del sistema tributario general en Chile, ¿cierto? Partiendo por el concepto de renta. ¿Qué es renta? Para los efectos de los gravámenes tributarios son los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciben o devenguen, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. Por lo tanto, es un concepto amplio de renta, ¿cierto?, que contempla de manera general todos los incrementos patrimoniales, donde, por cierto, se incluyen los dividendos de acciones y las ganancias de capital de los distintos instrumentos financieros. Este régimen general de impuesto a la renta distingue entre contribuyentes, personas naturales, y contribuyentes, personas jurídicas o contribuyentes denominados de primera categoría. Las personas naturales, ¿cierto?, se gravan con los impuestos finales, en el caso de contribuyentes chilenos, con el global complementario, al cual van todas las rentas del contribuyente, con una tasa progresiva del 40%, al cual ingresan, ¿cierto?, los dividendos y retiros que puedan provenir de las participaciones en empresas, con un crédito por el impuesto que estas empresas pagan, que por regla general hoy en día es un 65%. También, ¿cierto?, van a entrar a este impuesto global complementario los mayores valores de enajenaciones
de acciones u otros instrumentos financieros que no tengan este régimen especial del 107. Por ejemplo, todos los instrumentos financieros que no tengan su origen en sociedad chilena. ¿Ya? Acciones de sociedad extranjera, instrumentos financieros extranjeros, tributan con la regla general del impuesto global complementario con tasa progresiva del 40%. Esto es importante para que entendamos que todo lo que vamos a hablar más adelante respecto a los cambios en el régimen de tributación en el mayor valor de acciones e instrumentos financieros se refiere única y exclusivamente a las acciones que gozan del beneficio del 107 de la Ley de Impuesto a la Renta. Hay una exención también, digamos, que de mayor valor en la enajenación de acciones de hasta 20 UTA al año dentro del impuesto global complementario. Por su lado está también la tributación de las empresas, que tributa con el impuesto de primera categoría, con una tasa general del 27%, y en la cual los dividendos que una empresa pueda percibir de otra empresa están exentos de este impuesto de primera categoría y solo pagarán los impuestos finales cuando lleguen a las personas naturales. Un ejemplo muy concreto, y tomando en consideración la tabla progresiva del impuesto global complementario actual, ¿cierto? Si tenemos un contribuyente que gana 25 millones de pesos al año, ¿cierto? Se va a encontrar en el tramo que se grava con una tasa marginal del 8%. Si ese contribuyente que tiene, por ejemplo, rentas del trabajo por 25 millones de pesos, percibe un mayor valor de enajenación de acciones que no tengan el beneficio 107, ¿cierto? Va a tener que sumar ese mayor valor a su base imponible y tributará con la tasa marginal del 8%. Ahora, un poco después de hacer esta revisión muy somera, ¿cierto?, del régimen general de tributación, vamos a entrar en el objetivo principal de esta reunión, que es analizar el régimen del artículo denominado el artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta. Este régimen es un régimen tributario beneficioso, ¿cierto?, que tiene por objeto o buscó en su origen dar liquidez al mercado de capitales. ¿Y en qué consiste hoy este beneficio? Este beneficio consiste en que la enajenación de instrumentos con presencia bursátil constituye, ¿cierto?, para el contribuyente propietario un ingreso no renta. Esto es, estos ingresos no pagan impuestos. Esto es solamente para el mayor valor en la enajenación, no afecta a los dividendos, que sí pagan el impuesto global complementario respectivo. En principio, en términos generales, los instrumentos que se benefician de este régimen tributario especial, ¿cierto?, son las acciones de sociedades anónimas abiertas constituidas en Chile, cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión que cumplan con ciertos requisitos. ¿Ya? ¿Cuáles son estos requisitos? ¿Cierto? Que se trata de instrumentos que deben haber sido adquiridos en bolsa, excluyendo otras formas de transferencia, como por ejemplo una venta fuera bolsa o como por ejemplo la adquisición por sucesión por causa de muerte, herencia. ¿Ya? Son instrumentos financieros adquiridos desde el 20 de abril del 2001 en adelante. Instrumentos que tengan presencia bursátil, ¿cierto? Y para estos efectos se entiende que van a tener presencia bursátil cuando tengan una presencia ajustada superior al 25% o tengan market maker. Y el requisito final es que este instrumento, que cumple con todos los requisitos anteriores, debe ser enajenado también en una bolsa del país, ¿ya? Por lo tanto, hoy en día, los instrumentos que cumplan con esas características pueden ser vendidos por el contribuyente y todo el mayor valor que se genere es ingreso no renta. Es uno de los principales beneficios de la inversión en acciones con presencia bursátil. Ahora, como decía anteriormente, esto fue modificado, ¿cierto?, por la ley 21.420, ¿cierto?, que entra en vigencia respecto de este punto a partir del 1 de septiembre de este año. ¿Y en qué consiste esta modificación? Primero que nada es que se pone fin al beneficio de que el mayor valor no constituye renta para el contribuyente. ¿Ya? Efectivamente, hoy en día ese mayor valor va a pagar impuestos.
pero ¿qué impuesto va a pagar? Es un impuesto único a la ganancia de capital con una tasa fija de un 10%. ¿Ya? Los requisitos para que aplique este régimen siguen siendo los mismos. ¿Ya? Por lo tanto, solamente estamos hablando de acciones que tengan presencia bursátil, adquiridas en bolsa, enajenadas en bolsa. Ahora, este impuesto del 10% en carácter de único sigue siendo un beneficio para el contribuyente, porque sustituye el régimen general, que sería que estas acciones pagarían, o el mayor valor en esta enajenación de acciones, pagaría el global complementario con la tasa progresiva que mencionamos anteriormente. Entonces, esta tasa del 10% sigue siendo un beneficio tributario claramente no tan beneficioso como el actual. Ahora bien, esta norma trae bastantes novedades respecto a la forma en cómo se determina el mayor valor, ¿ya? El mayor valor, ¿cierto?, a efecto impuesto va a ser siempre el precio de venta menos el costo. ¿Qué costo? Y aquí es donde está la novedad. Los contribuyentes con domicilio o residencia en Chile van a poder optar, ¿cierto?, libremente a utilizar cualquiera de los costos que voy a mencionar a continuación. Van a poder usar el costo según las reglas generales de la ley de la renta, que es el costo de adquisición del instrumento corregido monetariamente por IPC. También van a poder utilizar como costo el valor de cierre oficial del instrumento del año en que éste fue adquirido. Y aquí la ley precisa, considerando las acciones más antiguas, ¿ya? Esto es aquellas que fueron adquiridas con anterioridad, cuando tengo varios paquetes de acciones. Y finalmente, el contribuyente va a poder optar también por utilizar como costo de adquisición el valor de cierre oficial del instrumento al 31 de diciembre del 2021. Esto es, esta norma lo que resguarda es que el contribuyente solo pague impuestos por el mayor valor generado a partir del 1 de enero del año 2022. Esto es una forma de no dar efecto retroactivo a la ley. Los contribuyentes sin domicilio o residencia en Chile, en cambio, no van a tener la posibilidad de elegir entre estos distintos costos a la hora de determinar su mayor valor. Vamos a ver un ejemplo con números bastante simples, pero para poder de alguna manera reflejar todo lo que hemos dicho anteriormente. Tenemos acá una línea del tiempo, ¿cierto?, donde ponemos como primer hecho relevante la situación de una acción adquirida con fecha de adquisición del 20 de febrero del 2018, que fue adquirida, o sea, tuvo un costo efectivo de 100, ¿ya? El valor de cierre oficial de esa acción al 31 de diciembre del 2018 ascendía a 150 pesos. Posteriormente, al 31 de diciembre del 2021, el valor de cierre oficial de esa acción es de 120 pesos, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto?, si trabajamos acá en este ejemplo con un IPC ficto y dijimos, efectivamente, el costo efectivo corregido a la fecha de venta, que para estos efectos hemos puesto como el 1 de septiembre del 2022, o sea, fecha en que entra en vigencia la modificación legal, ¿cierto?, es 125 pesos. Y el precio de venta de esta acción es de 180 pesos. Vamos a ver entonces, ¿cierto?, los distintos escenarios para el contribuyente y cuál es el costo que más le convendría utilizar para efectos de determinar su mayor valor. Si toma el costo efectivo corregido, o sea, lo que le costó la acción el 20 de febrero del 2018, tenemos que es un valor de 125 pesos, ¿ya? Si vende a 180 pesos, el 1 de septiembre del 2022 generará un mayor valor de 55 pesos, al cual, si le aplicamos el impuesto del 10%, va a dar a pago 5,5. Por otro lado, si tomamos como costo el valor de cierre del año de adquisición,
esto es 150, y vendemos a los mismos 180, tenemos un mayor valor de 30, que aplicando el impuesto nos da un impuesto a pagar de 3. Finalmente, si optamos por la tercera opción, esto es, tomar el valor de cierre al 31 de diciembre del 2021, que es, según el ejemplo, 120, vendemos a 180, generamos un mayor valor de 60, tenemos entonces un impuesto a pagar de 6. ¿Cierto? Como se observa, todos los escenarios nos dan un resultado tributario diferente. Y en este caso, claramente, conviene que el contribuyente opte por tomar como costo el valor de cierre del año de adquisición, que es el que le permite pagar un impuesto de 3 versus un impuesto de 5,5 o un impuesto de 6. Entonces, la pregunta que inmediatamente surge es, ¿conviene o no conviene vender antes del 1 de septiembre? Esto es, antes que entre en vigencia la ley que grava con un 10% el mayor valor. Y la respuesta es también bastante evidente, depende. ¿Y depende de qué? Del valor actual de la acción y de su costo. De esta forma podemos sacar dos conclusiones bastante evidentes, ¿cierto? Una, si el precio de venta de la acción a la fecha en que quiero realizar la venta antes del 1 de septiembre es mayor que el costo de adquisición, conviene vender. Pues si yo recompro la acción, si yo vendo la acción y la recompro, esta acción va a tener un nuevo costo, se va a recostear y de cara a una venta posterior que sí va a estar afecta a impuestos, me va a permitir tener un costo mayor. Por lo tanto, he recosteado este activo, ¿cierto?, sin pagar impuestos. Ponemos acá un ejemplo, ¿ya? Nuevamente, tenemos una acción que tiene un costo corregido de 120, un costo de adquisición, un costo de cierre al año de adquisición de 130, un costo al 31 de diciembre del 2021 y un valor de venta de 160. Si vendo antes del 1 de septiembre, ¿cierto?, voy a generar un mayor valor de 40. ¿Por qué? Porque solamente me puedo ir el costo corregido, que es la regla hoy día vigente, ¿cierto? Y el valor de venta de 160, costo corregido 120, por lo tanto hay un mayor valor de 40, ¿ya? Este mayor valor es un ingreso no renta para el contribuyente, por lo tanto no pagué impuesto, ¿cierto? Y si compro nuevamente el activo, tengo un activo que tiene un costo de 160. Si vendo con posterioridad al año 2022 este activo, esta misma acción, que recosteé a 160 y la vendo, por ejemplo, en 170, voy a generar un mayor valor de 10 y pagaré un impuesto de 1, ¿ya? Pero no estoy tributando por esos 40 de mayor valor que quedaron amparados por la norma actual. Si es que yo no genero una venta, ¿cierto?, antes del 1 de septiembre, el escenario claramente es menos beneficioso. Tengo mi costo corregido de 120, mi costo de cierre del año de adquisición de 130, ¿cierto?, y el costo el 31 de diciembre de 2021. Si yo vendo el año 2023 sin haber recosteado, vendo en los mismos 170 que mencionaba en el ejemplo anterior, ¿cierto?, voy a hacer un mayor valor de 30. Y por lo tanto voy a tener que pagar un impuesto de 3. Entonces, evidentemente hay un ahorro de impuesto entre haber vendido y recomprado y no haberlo hecho. Si nos vamos al escenario opuesto, esto es, si el precio de la acción es menor al costo, ¿cuál es en principio el mejor escenario? Bueno, aplicando la misma lógica anterior, el mejor escenario sería mantenerme y no enajenar la acción. Si la vendo y la recompro, voy a tener un nuevo costo que va a ser inferior y no voy a haber utilizado la pérdida que se genere, ¿ya? Porque es importante señalar que en el nuevo régimen que empieza a regir el 1 de septiembre,
las pérdidas pueden imputarse contra las ganancias generadas en ventas del mismo régimen. Efectivamente, si yo tengo acciones 107 que generan utilidad y acciones 107 que generan pérdida, las podré compensar. Por lo tanto, podré utilizar la pérdida. En el mismo ejemplo anterior, ¿cierto? ¿Qué pasa si vendo o no vendo cuando tengo acciones con pérdida? Tengo una acción que tiene un costo corregido de 120, un costo de adquisición de cierre del año de adquisición de 130 y un costo el 31 de diciembre del 2021 de 140. Y hoy día la acción vale 100. Si yo la vendo, voy a generar una pérdida de 20, ¿cierto? Y voy a generar un nuevo costo para mi acción de 100. Por lo tanto, si esta acción yo la vendo el año 23, entrando en vigencia la nueva norma, una vez entrada en vigencia la nueva norma, voy a generar, en 170, voy a generar un mayor valor de 70 y pagaré un impuesto de 7. Si yo no hago una venta y una recompra antes del 1 de septiembre, ¿cierto? Voy a tener el mismo costo corregido, el mismo costo de cierre, el mismo costo el 31 de diciembre de 2021 y vendo el año 2023 en 170, voy a poder usar como costo el costo del 31 de diciembre del 2021, que es una de las alternativas que la nueva ley me permite. Y por lo tanto voy a generar un mayor valor de 30, los 170 menos los 140, y pagar un impuesto de 3. En ese sentido, ¿cierto? Claramente se puede observar cómo me es más conveniente mantener mi costo y no recomprar. Obviamente que esto es algo, como ustedes pueden ver, bastante casuístico, ¿cierto? Y va a depender de la situación particular de cada uno de los instrumentos financieros. Es importante también hacer presente acá que la nueva normativa no establece reglas ni limitaciones al contribuyente en el sentido de obligarlo en determinadas circunstancias a optar por un sistema de costeo o también forzarlo a que si realiza una transacción en la cual escoge un método de costeo, necesariamente todas las otras tengan que someterse al mismo régimen. Por lo tanto, puede darse el caso de un contribuyente que tenga distintos instrumentos, distintas acciones y que las venda, digamos, utilizando métodos de costeo diferentes. La ley nada dice al respecto y tampoco han habido hasta la fecha pronunciamientos administrativos, circulares, resoluciones que regulen la materia. Por lo tanto, en principio uno podría concluir que esta libertad de elección del contribuyente aplica en el sentido más amplio posible. Adicionalmente, y ya a modo de finalizar, digamos, la presentación, queremos mencionarles también que este nuevo régimen que entra en vigencia el 1 de septiembre de este año, probablemente va a tener una vida muy corta, ¿ya? ¿Por qué? Porque el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno modifica nuevamente esta materia, ¿ya? ¿Y qué establece? Establece que estas mismas acciones que a la fecha de hoy no pagan ningún impuesto en el mayor valor, que a partir del 1 de septiembre van a pagar un impuesto único del 10%, van a pasar a tributar con un 22%, ¿ya? ¿A partir de cuándo? A partir del 1 de enero del 2024. Todo esto en la medida que este proyecto se apruebe tal y como está. Este proyecto elimina también las distintas alternativas de costeo, ¿ya? Por lo tanto, a partir del año 2024, y si este proyecto se transforma en ley, van a pasar a tributar con un 22 y pudiendo utilizar como costo solamente el costo efectivo corregido monetariamente.
Este 22%, que claramente es sustantivamente mayor al 10%, sigue siendo, y esto es importante también tenerlo a la vista, sigue siendo un beneficio tributario, ¿ya? Porque sigue siendo un impuesto que sustituye al impuesto global complementario, que es la regla general. Ahora, este proyecto de reforma establece una posibilidad de reliquidar en el impuesto global complementario, obviamente en la medida que el contribuyente lo haga y lo va a hacer cuando le convenga. Esto es, esta tasa del 22, que grabaría en el futuro este mayor valor, va a poder ser sustituida por la tasa de impuesto global complementario que me corresponda según tramo, en la medida que esto sea algo conveniente para el contribuyente, ya que es una posibilidad de reliquidación que no existe hoy en día con el 10, ¿ya? Pero hoy en día este 10 que se establece es en carácter de único y no se puede reliquidar, ¿ya? Pero por lo tanto, ahí hay una diferencia. La verdad es que, como decía anteriormente, todavía no existen pronunciamientos expresos del servicio que nos den mayor precisión respecto a la mecánica de cálculo o a la mecánica de la tributación, cómo va a tener que tributar el contribuyente, pero las formas de costo y todos los términos generales de esta tributación ya están claros en la norma. Por lo tanto, la invitación es a que ustedes efectivamente hagan el análisis caso a caso de las inversiones que poseen y determinen si les resulta o no les resulta conveniente el ejercicio de vender antes del 1 de septiembre y recomprar los instrumentos al mismo valor de enajenación. A modo de cierre, digamos, y aquí hemos querido graficar en una tablita de tiempo los distintos regímenes tributarios, ¿cierto? Que se aplican a estas acciones 107. Hasta el 1 de septiembre de este año, todo el mayor valor es ingreso no renta. Desde el 1 de septiembre del 2022 hasta, en principio, el 1 de enero del 2024, si es que el proyecto se aprueba, tendremos un impuesto único del 10% sobre el mayor valor, con alternativas de costeo. Y a partir del 1 de enero del 2024, si se aprueba el proyecto reforma, ¿cierto?, el mayor valor en las acciones tendrá una tributación de un 22%. Con esto hemos terminado la presentación. Voy a revisar las preguntas que nos han hecho durante la presentación para ir respondiéndolas de manera que podamos resolver todas las dudas que a ustedes les hayan surgido. Preguntaron por ahí algo que fue respondido, pero creo que es importante reiterarlo. ¿Se puede netear utilidades con pérdidas en las acciones? La respuesta es sí, se puede netear. Ya tanto con la entrada en vigencia de este nuevo régimen, la ley prevé expresamente que las pérdidas generadas en la venta de acciones acogidas al 107 se puede compensar con las utilidades obtenidas en instrumentos que tengan el mismo régimen tributario. Y es más, la ley contempla que estas pérdidas pueden arrastrarse en varios ejercicios tributarios, lo que es bastante novedoso, digamos. Potencialmente el contribuyente podría, si genera un saldo perdido en un año, llevar en el fondo la cuenta y al año siguiente poder utilizar esas pérdidas. La otra pregunta que veo por acá, ¿qué pasa luego de la vigencia de la ley? Vendo en un menor valor que el costo. Bueno, si una vez entrada en vigencia la ley, yo vendo a un valor inferior al costo, voy a generar una pérdida. Y esa pérdida tributaria, como respondí anteriormente, es utilizable y compensa a las utilidades generadas por el mismo régimen. Después dice, el beneficio del artículo 107 sería solo para el caso de las personas naturales y no sociedades, ¿cierto? La verdad
es que no, el régimen 107 es un régimen que aplica para todo tipo de contribuyentes. Aplica hoy en día para todo tipo de contribuyentes y seguirá aplicando a partir del 1 de septiembre de este año también para todos los contribuyentes, ¿ya? Por lo tanto, no es privativo de las personas naturales. Las personas jurídicas que tienen acciones 107 no pagaban impuestos y no pagan impuestos por el mayor valor hasta el 31 de agosto de este año y pasarán a tributar con el 10 a partir del 1 de septiembre. Otra pregunta, se repiten mucho las preguntas, así que voy sintetizando. Otra pregunta, ¿se pagará el 10% y luego no tributarán el igual complementario? Efectivamente, es un impuesto único. La propia ley dice el impuesto único al 10%, por lo tanto sustituye a todos los otros impuestos, ¿ya? Luego, acá una pregunta. Para aquellas personas que tengan plusvalía, ¿es interesante vender y recomprar al instante? Bueno, yo creo que a la luz de los ejemplos mencionados, aparece bastante claro que sí, digamos, porque puedo vender, recostear mi activo sin haber pagado impuestos, ¿ya? Otra pregunta, a ver, cuando utilizo un régimen, por ejemplo, costo corregido, costo año de adquisición o costo 31 de diciembre del 2021, ¿tengo que usar el mismo método para todas las acciones? Bueno, la verdad es que, como lo dijimos anteriormente, la ley no establece ninguna limitación, por lo tanto, mi interpretación es que no, que yo podría utilizar distintos métodos para cada enajenación. Es algo que efectivamente, si el servicio quisiera limitar, tendría que emitir alguna norma administrativa al respecto, que hasta la fecha no se ha emitido, ¿ya? Pero todo indica, digamos, la lógica por interpretación de la norma es que yo tengo la libertad de elegir en cada transacción. ¿Quién enterará ese impuesto del 10%? Ya, muy buena pregunta. Esto es yéndonos un poco más a la operativa del impuesto. La obligación de declarar este mayor valor es del contribuyente que realiza el mayor valor, el cual lo deberá incorporar en su declaración de impuestos en abril del año siguiente, ¿ya? Ahora bien, obviamente el servicio tendrá la información que reciba de las corredoras, las declaraciones juradas que se establezcan al efecto. Para poder cotejar esta información, probablemente se generará un asistente para el contribuyente para que pueda elegir, digamos, en línea y comunicar al servicio cuál es el método de costo elegido, ¿ya? Por lo tanto, aquí no hay retenciones, salvo que el contribuyente que enajene las acciones sea un contribuyente extranjero, en cuyo caso la corredora, la administradora de fondos va a tener que retener el impuesto, ¿ya? Que es la regla general cuando estamos hablando de contribuyentes que no tienen domicilio o residencia en Chile, digamos, aplicar una retención. Después, otra pregunta, dice, si vendo y compro en el mismo día, ¿el servicio me podría poner objeción por esa operación? Bueno, la verdad es que es una muy buena pregunta. La verdad es que efectivamente la norma que crea este beneficio es una norma que tiene una vigencia diferida. Se dictó en febrero y entra en vigencia para todos los efectos legales a partir del 1 de septiembre. Por lo tanto, el contribuyente en principio es libre de comprar y vender las acciones en el momento que estime necesario durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, hay que tener en consideración que existen que existe una norma general antielusiva en la legislación tributaria, en virtud de la cual el Servicio de Impuestos Internos podría objetar aquellas operaciones que han tenido como único objeto eludir impuestos, ¿ya? Ahora, esta es una facultad que el servicio tiene, que tiene ciertas limitaciones de aplicación, tiene ciertos umbrales de impuesto eludido, por lo tanto no es una norma de aplicación general. Y también la opinión un poco a modo personal es que efectivamente, probablemente si tú tienes un contribuyente que es controlador de una compañía,
de una sociedad anónima abierta que tiene paquetes accionarios relevantes, muy probablemente hacer una operación de esta naturaleza podría generar cuestionamientos fiscales. No así con contribuyentes que tengan inversiones menores, ¿ya? Por lo tanto, en principio, un contribuyente que no tiene control, que tiene acciones compradas en bolsa de una envergadura no significativa dentro de la propiedad total de la compañía, no deberían haber objeciones por parte del Servicio de Impuesto Interno. El artículo 107 también rige a las acciones extranjeras. Creo que también lo dijimos en la presentación, pero lo repetimos. No, el artículo 107 solamente se aplica para acciones de sociedades anónimas chilenas abiertas, con presencia bursátil y cumpliendo los requisitos que detallamos al inicio, que son, por regla general, haber sido compradas y vendidas en bolsa. Lo mismo para las cuotas de fondos mutuos, de fondos de inversión, que también tienen requisitos particulares. Así que los instrumentos o las acciones extranjeras quedan absolutamente fuera de todos estos cambios y siguen tributando de la misma manera que han tributado hasta ahora, esto es con el impuesto global complementario, con su tasa progresiva, ¿ya? Y la última pregunta, un poquito distinta que veo por acá, es ¿qué ocurre con los dividendos? ¿Cómo se tratarán? Nuevamente aquí también creo que lo anticipamos de manera general en la presentación. Los dividendos son una renta para el contribuyente que no tiene ningún beneficio tributario. No aplica el 107. El 107 es solamente para el mayor valor en la enajenación de acciones, por lo tanto, los dividendos tributan bajo el régimen general global complementario, pudiendo utilizar como crédito, ¿cierto? El crédito que me informa la sociedad que distribuye el dividendo, que hoy en día es un 65% del crédito, del impuesto pagado por la compañía. Bueno, con eso hemos terminado. Esperamos que este webinar haya sido clarificador para ustedes. Sabemos que el tema de los distintos costos es un poco engorroso, así que por eso tratamos de poner varios ejemplos numéricos sencillos. Y la invitación es, como decía, que ustedes puedan analizar su situación tributaria, revisar su cartera de inversiones y, dependiendo de la situación particular de cada uno de los instrumentos, ir tomando las decisiones más convenientes. Muchas gracias y espero que tengan una buena tarde.